Bienvenidos a la temporada de Adviento, donde la espera es el tema y Jesús es la respuesta. Ha venido, nacido de la Virgen María. Él está aquí, viviendo en nosotros a través del Espíritu. Él viene, su glorioso regreso al final de los tiempos. El tema de esta tercera semana es Cuéntalo todo con alegría. Durante esta semana se nos recuerda que el propósito de Dios es traernos gozo. Sí, pasamos por pruebas, indiscutiblemente. Vivimos en una época oscura, en un mundo oscurecido, pero Dios es constante y sus promesas son seguras. Podemos seguir el ejemplo de Zacarías e Isabel, que no tuvieron hijos durante años. Muchos consideraban a Isabel menos que nada, porque era estéril. Incluso en su vejez, Dios les dio el mensaje lleno de gozo de que tendrían un hijo. Y no cualquier niño, sino un niño que anunciaría la venida del Mesías. Y cuando María visitó a Isabel, el bebé saltó de alegría en su vientre e Isabel se dio cuenta de que era favorecida y ya no era menos que, de ninguna manera. Juan se convirtió en portador de buenas y gozosas noticias. Les dijo a las personas que se arrepintieran y les recordó que Dios es el perdonador, el misericordioso. Dios quiere que vivamos en su gozo. Él es fiel a nosotros. Buenos días. Feliz domingo. Estamos hoy celebrando la tercera semana de Adviento y este día tenemos un mensaje que nos trae enseñanza de parte de Dios, de parte de su palabra, y vamos a pedirle que nos ayude a entenderlo, que nos abra el entendimiento y el corazón para comprender qué es lo que Él nos quiere enseñar. Y demos al Espíritu Santo la oportunidad de que nos transforme, que nos vaya haciendo de acuerdo a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bien, hoy vamos a celebrar con este mensaje que lleva por título Juan, el loco heraldo del rey. Y está basado en Lucas 3 del 7 al 17. Y el tema de este tercer domingo de Adviento es la llegada de Dios. Y vamos a ver en la escritura que ya dijimos de Lucas 3 del 7 al 17. Ahí nos dice que Juan el Bautista es el personaje principal en este momento porque fue el que vino a anunciar la llegada de Dios y luego bajarse del escenario, darle lugar a Dios. Así que él anunció su llegada y apareció Jesús. Vamos a leer la escritura que da sustento al mensaje. Lucas 3 del 7 al 17 y dice así. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camarada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero el que está por llegar, uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará.
Y bien, vamos a iniciar nuestro mensaje basado en esta escritura que acabamos de leer. Y te pregunto, hermano, ¿alguna vez has tenido un amigo un poco extraño? ¿Un excéntrico que vive sin encajar con el resto del mundo? ¿Alguien que usa estilos de hace más de una época? ¿Que parece mal de la cabeza y sin embargo dice la verdad? A veces la gente loca tiene una visión que no tenemos al resto de nosotros. Y hubo una serie llamada The Chosen, El Elegido. Y en esa serie vemos un personaje llamado el Loco Juan. Es un personaje sui generis, caracterizado como corresponde, cabello despeinado, ojos un poco viscos, y aparte del bautismo ocasional, no se baña desde hace mucho tiempo. La mayoría de las veces cuando vemos a Juan el Bautista retratado en una película o en una obra de arte, el loco Juan es la descripción precisa. Y es que Juan el Bautista ciertamente no es un personaje para la Navidad, porque esas metáforas de generación de víboras, el hacha en la raíz del árbol, el fuego inextinguible, no son exactamente los coros de buenas nuevas de gran gozo que estamos acostumbrados a escuchar en esta época del año. Pero es importante mantener toda la vida de Jesús frente a nosotros y no solo ceñirnos a algunas partes favoritas. Recordemos que el pesebre condujo a la cruz. Su bautismo lo llevó a su corona de espinas. Y de la misma manera, su muerte de forma brutal condujo a su resurrección. Y sus angustiosas oraciones nocturnas se convirtieron en cánticos de gloria. Al final, el loco Juan es una lectura perfecta para el Adviento por algunas razones, y eso es lo que exploraremos hoy. Vamos a hablar de este loco heraldo del rey en tres aspectos. Primero, vamos a ver que habló con acertijos. Después vamos a ver que fue increíble y locamente audaz. Y el tercero es que vivía al revés. Y en estos tres aspectos vamos a estudiar la personalidad de Juan el Bautista como el heraldo del rey. Vamos a comenzar con el primero. Juan habló con acertijos. Piedras, árboles, trilla de trigo. Bueno, estas eran las metáforas concretas que rodeaban a la gente del mundo antiguo. Estos fueron los acertijos en los que Juan habló para llamar la atención de la gente. Y si retrocedemos más, podemos ver que algunos de esos acertijos están relacionados con la historia de Israel. Como dice Lucas 3:9, el hacha ya está a la raíz de los árboles. Y Juan los está conectando con la narrativa de Israel, específicamente de Isaías, el profeta. Vamos a ver qué dice Isaías en el capítulo 6 y versículo 13. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Vean qué profecía dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Y bien, Juan citando a Isaías les habla del juicio de Dios cuando Israel se aparta de él. Corta el árbol, poderoso, en este caso es Israel, pero el remanente permanece. Y vemos cómo sufrió el pueblo, ¿verdad? Y bueno, y un problema en el tiempo de Juan era que el pueblo de Dios confiaba en su herencia en lugar de actuar como tal. Y muchas veces Juan y Jesús le recuerdan al pueblo que conocer a Dios es una cuestión del corazón, no de herencia. Como dice Lucas 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y el hacha está a la raíz del árbol porque la gente se había apartado de Dios. Y en cambio confiaba en sus rituales y su herencia. Dios mismo está en movimiento y a punto de venir y arreglar las cosas en persona. Y finalmente la otra metáfora, un campo de trilla. Y es que en los días de Jesús había que separar el trigo, el grano que podía comerse y convertirse en pan, de la paja, la cáscara inútil que había que desechar. Y el suelo para la trilla era un área plana, de tierra compacta, donde se colocaba el trigo para que se secara.
Y a menudo tenían, los ponían en una colina para que el viento pudiera soplar y llevarse la paja. Y cuando el trigo estaba seco, el agricultor venía con un bieldo para aventar y lanzar el trigo al aire. Lógico, la paja volaba, ¿verdad? Y los granos más pesados caían al suelo. Se trataba de separar lo inútil de lo útil, lo malo de lo bueno. Y bien, hasta ahora en todo esto no vemos la Navidad, ¿verdad? Bueno, no hay bebé en el pesebre, no hay villancicos para cantar, más bien suena más como un terremoto, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Sin embargo, recordamos que este terremoto de imágenes era Dios en movimiento. Estaba preparando el escenario y el paradigma estaba cambiando. La realidad de la relación de Dios con la humanidad se estaba enfocando. Entonces, cuando Dios nos cambia, así es como se puede sentir. Dolores de crecimiento que hacen temblar la tierra. ¿Recuerdan el lenguaje apocalíptico que vimos las semanas pasadas? Pues bien, volvemos al tema. Juan nos recuerda que el Adviento y la Navidad no se tratan solo de comodidad, sino de una transformación. Y no solo serás inmensamente consolado y rodeado de amor cuando conozcas a Jesús, sino que nunca volverás a ser el mismo. Todo cambia. Y dejémonos cambiar, dejémonos transformar por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice el escritor C.S. Lewis, quien describe su propia conversión reacia en términos similares. Dice así: debes imaginarme en soledad, en una habitación noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se aparta, y aunque sea por un segundo de mi trabajo, el acercamiento firme e implacable de aquel a quien tan fervientemente yo deseaba no encontrar. ¿Amén? Pues bien, vamos a pasar al segundo aspecto. Juan fue increíblemente y locamente audaz. ¿A quién está hablando Juan aquí? ¿O a quiénes? Bueno, su auditorio son personas que sintieron hambre y sed espirituales. Aquellos que eran los más hipócritas y que vivían con mayor comodidad se alejaron de él. Y las personas que dicen qué debemos hacer, como dice el versículo 10, son en su mayoría buenas personas. Son personas que ven que algo está sucediendo, que algo nuevo está sucediendo y se sienten atraídas por eso porque en cierta medida sus corazones están ablandados por Dios y están respondiendo. Lo que Juan les señala a los recaudadores de impuestos, a los soldados y a los ciudadanos simples son los pecados de todos los días. Esos pecados entendidos. Aquella frase que dice, bueno, todo el mundo hace este tipo de pecados, ¿verdad? Y bien, Juan señala que su excedente de alimentos y bienes pertenece a los pobres, no a ellos. Y los males aceptados de la cultura de los recaudadores de impuestos, que se destacan un poco, son inaceptables. También señala que los males aceptados del mundo de los soldados, extorsionar a la gente por dinero extra, robar, también es inaceptable. Juan señala audazmente a todos los niveles de la sociedad, sin importar cuán alto sea, que Jesús está aquí para eliminar el pecado de raíz, no para mejorar el edificio o remodelarlo, sino para demolerlo y comenzar a reconstruirlo desde cero. ¿Y qué creen, hermanos? En nuestra cultura, hoy también tenemos pecados aceptados, pecados que van en contra del diseño de Dios para nuestras vidas y nuestra felicidad. Imagínense, ser deshonesto con nuestros impuestos, robar pequeñas cosas del trabajo, infidelidad emocional, vivir en unión libre, maltratar a los demás y un gran etcétera por ahí, ¿verdad? Bueno, tantos pecados que van en contra de compartir el amor de Dios y el propósito de nuestras vidas, pero pecados que muestran, que nos dan a entender que nuestra cultura a menudo mira con un encogimiento de hombros impotente. Así son las cosas. Mucha gente buena y moral se encuentra en estas circunstancias. Y Juan señala aquí que ningún pecado, incluso los culturalmente aceptables, funcionará a los ojos de Dios. No hay amor ahí. Bueno, eso no es vivir en nuestra verdadera identidad, hermanos.
Él está señalando que no solo necesitamos una ligera modificación de comportamiento o una renovación de nuestra perspectiva, sino que necesitamos un corazón y un alma nuevos. Necesitamos que Jesús elimine nuestros viejos conceptos de justicia y bondad y construya lo real en su lugar. ¿Qué es lo real y verdadero? Él. Y Juan también apunta a la respuesta común que muchos dieron en aquellos días. Tenemos a Abraham como nuestro padre. Bueno, debido a que eran hebreos, el pueblo elegido de Dios, muchos creyeron que serían excluidos del juicio de Dios. Por eso, una palabra de juicio de Juan el Bautista para ellos sería innecesaria e incluso insultante a sus ojos. Otra cosa acerca de Juan, que trastornó a todos. Es el tipo de gente a la que estaba bautizando. El bautismo en ese momento era un ritual para la conversión de gentiles en judíos. Y si alguien no creció en la herencia como judío, pero quería unirse a la fe judía, usaba el ritual del agua del bautismo para simbolizar eso. Pero aquí Juan está bautizando al pueblo judío, no al gentil. Y entonces está señalando los pecados del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios. Así que Juan fue locamente audaz. No solo estaba causando revuelo, sino estaba causando una revolución. Vemos eso en nuestras propias vidas. Alguien presionándonos hacia el Señor, recordándonos nuevamente que estamos incompletos sin Jesús. Espero que sí, hermanos, la iglesia y cada uno de nosotros que se deja llevar por Cristo, por el Espíritu Santo, nos está guiando a Él. Abramos los brazos, abramos en la puerta de nuestro corazón. Hermano, piensa en todas las circunstancias humillantes de la vida, de las cuales hay muchas, y cómo hacen que confiemos nuevamente en aquel que creó la vida. Necesitamos hacerlo. Todos necesitamos un Salvador. Mentira que no. Todos estamos de rodillas ante Él, llevados ahí por la vida misma. Y todos necesitamos las aguas curativas de Juan, sin importar quiénes somos o pensemos que somos. Recordemos eso, hermanos. El tercer aspecto. Juan vivió al revés, o vivía al revés. Veamos qué dice el versículo 16 de Lucas 3. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Allí estaba él, en el desierto, reuniendo a la gente. Y no hace falta decir que la gente captó sus señales rápidamente y salió para ver qué estaba pasando. Porque Juan causó revuelo, a pesar de que este no era su plan final. Si fuera como el resto de nosotros, podría haberse tentado a sacar provecho de la fama que esto le ofreció, por breve que fuera. Pero Juan el Bautista era el tipo correcto de loco. Si no, leamos el versículo 16 de Lucas 3, que dice: Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y en otra parte Juan había dicho, el apóstol Juan había dicho, a él le toca crecer y a mí menguar. Palabras del apóstol Juan, palabras de Juan el Bautista, que dice, a él, a Cristo, le toca crecer y a mí menguar. Imagínense, cualquiera de nosotros se sentiría orgulloso de tener tanta audiencia y ser importante y todo eso, pero ese no era el plan. Juan el Bautista vino para anunciar a Jesús y preparar el camino de él. Y entonces cuando Jesús llega, pues lógico que Juan demerita, ¿verdad? Y bien, es que Juan el Bautista vivía al revés. No quería ver su nombre con luces, no quería aferrarse al vano fruto de la fama. Su mayor sueño era ser parte del movimiento de Dios y desaparecer tan pronto llegara Jesús. Y tal vez el versículo más famoso de Juan es Juan 1:23, que dice: Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías.
Él sabía quién era. Estas son las palabras del profeta Isaías preparándose para que Dios mismo actúe. Y justo después de que Juan cita esas palabras, llega Jesús. Y Juan estaba anunciando la llegada de Dios y luego casi de inmediato no lo volvemos a ver en los evangelios. ¿O sí? Hasta su muerte. Juan era el tipo correcto de loco. Vivió fuera de nuestras expectativas. Habló con una verdad audaz a los que estaban en el poder, incluso al rey Herodes. Y sin embargo, lo dejó todo tan pronto como Jesús entró en la escena. Qué humildad, ¿verdad? Podemos aprender mucho de este loco, Juan. Bueno, vamos a resumir nuestro mensaje y vamos a ver qué podemos aprender de Juan. Primeramente, recordemos que habló con acertijos. Sus palabras hablaban del juicio de Dios y necesitamos un Salvador porque no podemos salir adelante por nuestra cuenta. Eso debemos tenerlo bien seguro. Esto es un acertijo para nosotros que a veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Y Juan termina con la idea de que no necesitamos un ajuste, sino una revisión completa. Y que tenemos que aprender a vivir la vida de aquel que la creó, la vida de Cristo. Como dijimos hace un momento, Él viene a derruir todo para construirlo de nuevo. Fue increíble y locamente audaz. Juan era una especie de agente libre que hablaba con la verdad a todos los niveles de la sociedad e incluso le decía a la gente profesionalmente religiosa que necesitaban volver a encontrarse con Dios. Imagínense que llegara Juan y dijera a los pastores, sacerdotes y todos los que están de líderes en la iglesia, ¿sabes qué? Necesitas volver a encontrarte con Dios. Amén. ¿Cómo podemos replicar este tipo de audacia defendiendo a quienes no tienen voz, evitando los concursos de popularidad y la búsqueda de estatus que rigen nuestro mundo? ¿Podemos hacerlo? Emulemos a Juan el Bautista. Y por último, vivía al revés. Hermanos, ¿bajaríamos del escenario cuando llegara Jesús? ¿O nos robamos el centro de atención y lo hacemos todo sobre nosotros mismos? Es demasiado tentador, ¿no les parece? Bueno, especialmente cuando tenemos una audiencia que escucha, cuando tenemos controlado el auditorio. Y olvidar que somos solo el acto de apertura, el heraldo del rey. Pero cuando recordamos eso, vivimos en libertad, como lo vivió Juan. Somos liberados de nuestros egos insaciables para dar un paso atrás y observar lo que Dios hará. Dejémosle el paso a Dios. Así como Juan dejó el escenario para que Jesús se hiciera cargo de él, así, hermanos, debemos dejar que nuestro ego se vaya al fondo y que venga Jesús a reinar en nuestras vidas, a darle el control de nuestra vida y que Él nos transforme a su medida. ¿Les parece? ¿Lo creen fácil aceptar? Bueno, ustedes tienen la palabra. Hermanos, ¿somos el tipo correcto de locos? Bueno, hay mucho que podemos aprender del profeta de ojos desorbitados que salió del desierto un día usando pelo de camello y comiendo insectos para convertirse en el heraldo del propio rey. Amén. Quiero terminar con una cita para reflexionar de Eugene Peterson, que dice así: y sin embargo, decido todos los días dejar de lado lo que puedo hacer mejor e intentar lo que hago muy torpemente. Abrirme a las frustraciones y fracasos de amar, atreverme a creer que fallar en el amor es mejor que triunfar en el orgullo. Demos gracias. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por llevarnos a este conocimiento, por ayudarnos a entender, por abrirnos nuestra mente para que captemos tus palabras, tus enseñanzas, para que podamos cada día entregarnos en tus manos para que nos transformes, nos hagas como tú has dispuesto ya, Señor. Que sea tu voluntad en nuestras vidas y en tu iglesia también. En el nombre de Jesús. Amén.